nosotros el señor Gustavo Marangoni con la guía, con la vieja guía de Fernández. ¿Vos sabés que hice más que la vieja guía? Hice la tarea, entré al RENAPER y dije, a ver cuál es el ranking de apellidos de Argentina. Fernández. No. ¿Ah? González, Rodríguez, Gómez, Fernández son los cuartos. Mirá vos. Pero están todos en el gobierno, porque Mirá ¿viste? vos. Vos Ahora... se ve que se confabularon para tomar un gobierno y tomaron este gobierno. Ahora De todos los Fernández. Desarrollamos este título que es Fernández y Fernández versus Fernández. Un saludo a todos los Fernández que nos pueden estar viendo. Claro que sí. Eddie, hablemos de Fernández. Hablemos de Fernández, de Aníbal Fernández. Tiró lo que para mí es la frase del día hoy. Dijo, Alberto Fernández, el presidente, padeció 3 calamidades. Una pandemia, una guerra y la cámpora. Una pandemia, la guerra Y la cámpora. ¿Escuchamos? Fernández, vamos. El problema no es nuestro, es de la puerta para adentro. El salario no alcanza. No tengo duda, estoy convencido. Hay que seguir trabajándolo ese tema. Hay que trabajar fuertemente en ese tema. A mí me encantaría que todos tuviéramos conciencia, no es tan fácil, de que lo que encuentra Alberto cuando asume la presidencia de la Nación con Cristina es una catástrofe. Y esa catástrofe se termina exacerbando con una pandemia y con una guerra y con la cámpora, son todas las calamidades que le tocó vivir al presidente. Esa es la interna del momento. A ver, todas calamidades. Yo diría que Aníbal es tal vez el albertista menos pensado, porque Alberto y Aníbal no se llevaban bien. Históricamente tenían una relación muy tensa, muy de competencia, muy de yin y yang, muy de un lado por el otro, uno por un lado y otro por el otro. Aníbal Fernández, un sofista, ¿no? O sea, un tipo que es capaz de discutir con sí mismo durante horas y terminar ganándose la discusión. Un personaje así que está jugando como vocero para la interna y es el que está marcando esta distancia entre el presidente, la vicepresidenta y los chicos de Máximo Kirchner, que son la cámpora. Bueno, seguimos. Acompáñame, que voy a Claro que sí. hablarlo a Gustavo con Fernández y Fernández versus Fernández. Fernández. Bueno, a ver, yo pensaba, no lo escuchaba y digo, Fernández les da todo servido en bandeja a ustedes los periodistas, porque el título es una máquina de tirar títulos, Aníbal. Y a los politólogos nos complica un poco él, pero nos complica un poco más el otro Fernández. Vamos a decirle F1 al presidente, F2 a la vice y F3 a Aníbal, respetando la pirámide. Fue el día del F5. Hoy fue el día del F5 de las entradas. Pero vamos con, digo, para el F1 uno diría, aplica la doctrina del Pato Rengo, ¿no? El presidente que está cerca de fin, por lo menos de su primer mandato, tendría menos poder con todos estos bolonquis internos, pero sin embargo hay algo curioso, porque Aníbal dice lo que dice, es una espada mediática, es hábil, etcétera, y de alguna manera parece reconvertir, Fernández 1 y 3, la debilidad, no digo en fortaleza, porque sería a lo mejor demasiado, pero en cierta forma, una suerte de devaluación del F2. Porque si vos estás, pensemos 3 años atrás, Cristina o el camporismo hacían un gesto, una pequeña mímica y inmediatamente las cosas se ordenaban. Ahora, a medida que estamos acercándonos al fin del gobierno, ya no hay sutilezas. Se tiran artillería pesada y, sin embargo, el presidente es así, sale Aníbal y contesta duro, porque equiparar la cámpora, la pandemia, ¿no? Ahora, déjame que te haga una pregunta, sí. Gustavo, con tu experiencia de consultor y de politólogo. ¿No hay también una búsqueda de evitar fugas hacia un peronismo no kirchnerista y tratar de ubicar dentro del Frente de Todos un peronismo, esto que se dice que en el off the record dijo Alberto, ¿no? Soy el que quiere terminar con el kirchnerismo en la Argentina? Porque la oposición está trabajando por opciones peronistas por fuera del Frente de Todos. Hay lecturas que a lo mejor hacemos nosotros, los que nos gustan todas estas cosas. Lo que hay que ver es qué ve el que está más lejos de la política. A lo mejor ve gente que se pelea entre sí. Sí, claro. Me parece que sí. Y entonces vos decís, che, si este auto lo va a conducir gente que se está peleando entre sí... Pero te agrego algo, gente que se está peleando entre sí, ¿por qué? Bueno, yo creo que es una cuestión... ¿Por qué pelean? ¿Cuál es la pulseada? Porque representan en algún aspecto cosas distintas. Pero si son parte de un mismo gobierno. Pero eso ¿qué tiene que ver? Vos podés ser parte de una misma familia y decir, la verdad que a esta altura del partido, uno lo que observa es que, y alguna vez lo hemos comentado, que las coaliciones son pedazos dentro de una suerte de paraguas que los contiene hasta ahí. Entonces, a mí me parece significativo que Cristina el viernes haya hablado de la fragmentación
como un temor, porque Cristina el viernes siempre habla desde afuera del gobierno, habló desde adentro del sistema. ¿Por qué? Porque si hay alguien que conoce la potencia que tiene la fragmentación es el kirchnerismo. Nació de la fragmentación de lo anterior. Construyó algo nuevo y ahora hay un riesgo de fragmentación que te involucra a vos. Entonces voy a decir que no está tan bueno ahora lo de la fragmentación. Pero Gustavo, ¿estaría funcionando esta idea de pedazos? Así bueno, funciona. Pero estamos con digamos, es decir, a ver, pico de inflación. Sí, obvio, pero ¿qué querés? Ya me voy a decir, a lo mejor un auto con querosén funciona y a lo mejor funciona, no tengo idea. Mal funciona, te debe hacer pelota el motor, digo. Algunos le llaman funcionar. Bueno, seguramente no son los únicos motivos por los cuales a las Argentinas y a los argentinos no va como nos va, pero tener que ver tiene que ver, ¿no? Porque lo que acabamos de escuchar, como tantas otras cosas, creo que reflejan no solo diferencias personales, también lo hemos mencionado. Creo que hay muchas diferencias en la base de la sociedad, entre gente que a lo mejor vos te encontrás que hay frente todistas que son laburantes con recibo de sueldo, otros que viven de lo que el Estado los puede asistir, otros que viven del trabajo no registrado, otros que son autónomos y otros son monotributistas. Todos votaron al frente de todos, pero lo votaron con expectativas distintas. Y esas expectativas no se vieron satisfechas. ¿Y dónde lo ves? Macri arrasó los salarios. 20% cayeron los salarios registrados en la presidencia de Macri. Ahora, con el frente de todos, cayeron 4 más. Los registrados, los no registrados cayeron más, entonces perdiste de local. Estas peleas, en última instancia, creo que es el reflejo de una impotencia por no poder haber defendido lo que se supone que tenés que defender cuando perteneces, digamos, al peronismo, que es el ingreso de los laburantes. Y eso no se dio. La guerra, la pandemia, la cámpora, lo que quieras. Pero perdiste. ¿Viste cuando te vas? Nos vamos de la cancha y decís, no, pero no jugamos tan mal, no merecimos perder 3-0. Si pasaron cosas del kirchnerismo, del gobierno, ¿no? Porque no es kirchnerismo, pasaron cosas. La guerra, la pandemia. Claro. Bueno, a ver, uno a veces lo que siente, lo que ve, cuando el presidente expresa lo que expresa, como dice, no, porque me tocó una guerra, como que te está pidiendo que lo vayas a consolar. Y vos decís, mirá, es al revés este laburo. Claro. Es el presidente el que consuela a la sociedad que pasa las consecuencias de la pandemia, de la guerra. Porque si no, viste, parece que, uy, pobre tipo, vamos a ayudar, qué sé yo, a ver, hagamos todos una vaca, ¿no? Digamos, ahí hay como una inversión de los roles, que es cuando alguien te devuelve el problema sin resolvértelo, aquel que se supone que tiene que resolvértelo. O sea, que vos acá, en el Fernández y Fernández versus Fernández, no ves alternativa de amalgamar ideas. Porque, digo, ¿en qué está aquello de la unión del peronismo, de la que tanto hemos hablado, en distintos peronismos? Es que ¿hay chance de que Fernández 1, Fernández 2 y Fernández 3 se conviertan en un solo Fernández? Y yo te diría, ¿no?, que es muy difícil. Pero me parece, a ver, de esos 3 Fernández, Cristina Fernández sigue siendo la que tiene más intención de voto, pero evidentemente no tiene el poder que tenía antes. Porque si no, no podría darse esta contestación que mostraban ustedes, no podría darse la indiferencia del presidente a las críticas lacerantes que le hacen en los actos. Entonces, 4 años atrás, Gustavo, nos encontrábamos y discutíamos una idea política que era, ayúdenme ustedes porque ya estoy bastante cansado, de jueves, sin Cristina. No se puede, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. ¿Y ahora dónde estamos parados? Y ahora estamos parados en esto. Mira, una vez, entre todas las cosas que dijo Perón lo dijo todo, ¿no? Dijo, yo me manejo bien en el quilombo, decía. Y robó bastante también, por supuesto. de lo que habían dicho otros. Digamos, no citaba entre comillas, vamos a decir. Digamos que sí. No citaba entre comillas. Pero una vez dijo, yo me manejo bien en el quilombo. Claro, vos te manejás en el quilombo cuando hay una conducción, cuando hay una última voz que después del bolón que dice, Define. bueno, Vos. vas vos. El tema es que acá esa síntesis no está. ¿Qué la puede dar Pero, perdón, eventualmente? ¿No define Fernández 1, Fernández 2, Cristina? No. ¿Ya no define? Y no define como antes, seguro. Y tampoco define Fernández, no, ese es el problema. Porque si uno de los dos, el tercero es un apéndice, digamos, sí. en este caso del primero, pero si uno de los dos decidiera no tendríamos este problema. El problema es que justamente no conduce ni el poder formal, el uno, ni el poder real como quisiera, porque si no, no estaría quejándose cada vez que interviene. Gustavo, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. A vos. Salud.